Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. El magistrado Saulo Isabel, juez de ejecución de la pena, va a conversar con nosotros a propósito de esa novedosa figura que es precisamente el juez de ejecución penal, llamado en otras latitudes juez de vigilancia penitenciaria. Acompáñenos. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la sintonía con este programa de orientación jurídica, un programa que tiene como objetivo fundamental educar a la población. Hoy contamos con la presencia de un gran jurista dominicano, que además es juez de ejecución de la pena. Pues hoy vamos a tratar tema interesantísimo y de una importancia capital para la población dominicana que muchas veces desconoce estos aspectos tan importantes de la vida y sobre todo del derecho, y más que todo que envuelven a las personas privadas de libertad. Pues hoy vamos a hablar detalladamente sobre aspectos concernientes a lo que es la función del juez de ejecución de la pena con el magistrado, precisamente juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional. Se trata del doctor Saulo Isabel, con el magistrado, un gran amigo de este programa y un gran amigo personal. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando en República Dominicana a partir de su implementación, sobre todo una institución que viene después de la implementación de la reforma del Código Procesal Penal, una figura nueva en el sistema jurídico nacional, que como lo es la institución del juez de ejecución de la pena. Magistrado, un placer tenerlo por aquí con nosotros. Tal y como lo anunciaba el licenciado Ramón Núñez, usted le ha tocado la oportunidad dentro del ejercicio de su carrera judicial, ocupar una función novedosa en el sistema jurídico nacional, como lo es la de juez de ejecución de la pena, pero que es una figura relevante en el sistema judicial, que todavía mucha gente desconoce la importancia que tiene en el sistema de justicia penal el juez de ejecución de la pena. En el caso nuestro, que ocupamos las funciones de Procurador General de la República, estuvimos en constante comunicación y un armonioso relacionamiento entre la Procuraduría General de la República, y llámese la Dirección General de Prisiones, y el nuevo modelo de gestión penitenciaria con los diferentes jueces de ejecución de pena en República Dominicana, porque una de las funciones fundamentales del juez de ejecución de la pena tiene que ver con velar por el fiel cumplimiento y sobre todo porque se respeten los derechos fundamentales de aquella persona privada de libertad. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido, en los años ya de implementación de esa institución en nuestro país, cuál ha sido la evolución y además cuál ha sido el impacto que ha tenido sobre todo para que no se vulneren esos derechos fundamentales de la persona privada de libertad en República Dominicana, del juez de ejecución de la pena desde su implementación hasta el día de hoy? Primero, muchas gracias por invitarme a tan prestigioso programa, que yo soy uno de los que regularmente lo sigo porque se aprende, y el que es una persona inquieta del derecho, programas como el de ustedes, yo entiendo que debe darle seguimiento siempre porque se conoce tanto de la materia que uno a diario está en contacto como de otras que normalmente uno no la ve a diario. Respecto a la ejecución de la pena en la República Dominicana, la figura del juez de ejecución de la pena no es una figura que no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional no es tan de mucho tiempo.
Yo entiendo que el pensamiento moderno del derecho entendió en su momento que el proceso penal no terminaba con la condena de un imputado, ya de un penado o de un ciudadano. Cuando la persona ya recibe una sanción definitiva e irrevocable, todavía existe otra parte del proceso que se llama el proceso de ejecución penal, que es una última fase. Apenas, por ejemplo, en un sistema de justicia del cual la República Dominicana tiene muchos parámetros, como es el de España, apenas, por ejemplo, en el 1936, la Constitución española estableció que el juez era la figura jurídica dentro del sistema de justicia que podía juzgar lo juzgado. Y al surgir que el juez juzgaba lo juzgado, surge posteriormente en España, a partir de 1936, la figura de ejecución de la pena. Digo esto para que se vea que es algo novedoso, porque en Europa y otros países, cuando se habla históricamente de derecho, historia del derecho, cuando estamos hablando de 1936, es apenas unos días en términos comparativos. En la República Dominicana surge a partir, como había dicho usted, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Y entendemos que el juez de ejecución de la pena viene a tutelar lo que es una parte de la justicia penal en favor de las personas ya condenadas que están cumpliendo una pena, una sanción, y el juez de ejecución viene, además de tutelar, viene a vigilar lo que es el comportamiento, lo que es el tratamiento del individuo que está cumpliendo una condena. ¿Cuál es la razón, el espíritu, la misión por la cual surge esta figura? Lo que sucede es que los estados, todos los estados internacionalmente, entendieron y han entendido que cuando una persona ha tenido un comportamiento, una conducta distorsionada, se le debe dar tratamiento o se le debe tratar de cambiarle su conducta. Y para eso debe existir una autoridad judicial imparcial, que no haya sido la autoridad judicial como existía antes, que era el Ministerio Público, que te encausó, que vele porque durante el tiempo del cumplimiento de la pena o de la sanción, a ti se te vea como una persona que se necesita que cambie tu conducta para regresarte a la sociedad con una persona con un comportamiento cambiado, con una conducta cambiada. Porque de nada vale que el Estado invierta un dinero en ti durante el tiempo que te tiene dentro de un centro penitenciario, como lo llamamos normalmente, dentro de una cárcel, y que cuando tú vayas a regresar a la sociedad, tu conducta sea la misma y en ocasión peor. Porque si no se te da un tratamiento ahí en el tiempo que tú estuviste, probablemente tú salgas de ahí más indispuesto y probablemente más contrariado a lo que entraste. Por eso el Estado o los estados de justicia han entendido que en el sistema debe existir una figura imparcial que vele porque no se le violenten y porque se le protejan los derechos fundamentales a una persona que está cumpliendo una pena. Ya que si bien es cierto, tiene sus derechos de libertad suspendidos durante el tiempo, entre otros derechos, pero el derecho humano y el cumplimiento de manera humana y con tratamiento al cambio de conducta se debe proteger y se debe tutelar, como es la misión principal del juez de ejecución de la pena. Magistrado, esta nueva o ya no tan nueva figura del juez de la ejecución, que va para los 10 años, ¿no? Sí. De implementación, vino a ocupar un espacio, como usted señala, en el cual se supera aquella vieja idea de que, como se dice popularmente, el preso no es gente, o también aquella idea de que el derecho se detenía ante los muros de la prisión. Y
pero había y hay una autoridad que previamente gestionaba el ámbito penitenciario, que es la autoridad de la Dirección General de Prisiones en nuestro país bajo la égida de la Procuraduría General de la República, donde se da la misma separación de funciones, por ejemplo, que se da en la etapa de una investigación de un proceso, donde los fiscales tienen una tarea y los jueces de la instrucción otra, donde termina el rol del juez, de la autoridad penitenciaria, y donde comienza la del juez de ejecución. Y si en esa relación, qué tan armoniosa han resultado, y si ha habido puntos, digamos, de fricción también, sería bueno conocerlos para poder examinar mejor la experiencia. Excelente la pregunta suya. Históricamente, donde ha surgido la figura de juez de ejecución de la pena, siempre ha habido, y es natural que surja, contradicciones, ideas encontradas con los actores que administran y actúan e interactúan dentro del sistema penitenciario, los que administran y los que operan en el sistema penitenciario. Eso con el tiempo se va armonizando porque existen vínculos directos, pero esos son vínculos, cada quien tiene su tarea de manera particular. El juez está para tutelar, el juez está para judicializar todo lo que tiene que ver con el aspecto del cumplimiento. Las personas que están dentro que están en el sistema penitenciario como administradores, están para ejecutar en términos operativos y administrativos las disposiciones que dan los tribunales de ejecución de la pena respecto a y que dan las sentencias de los jueces respecto a lo que es el cumplimiento de las personas dentro y fuera de un centro penitenciario. Existen países como en Perú, entre otros, donde esos choques, muchos le llaman choques de trenes, depende del jurista cómo lo llame, han existido en otras ocasiones y hay experiencias negativas donde la figura del juez de ejecución de la pena se ha tenido que aislar para volver a los métodos anteriores por la situación. Y es que es lógico, cuando un sistema de justicia tiene tantos y tantos y cientos de años, donde el Ministerio Público u otra autoridad dentro del programa o organigrama de justicia es el que determina el funcionamiento de la ejecución de la pena de un individuo, de una persona, y viene otra figura por encima a tutelar y a ordenar o a disponer de las situaciones de la ejecución de la pena, siempre existen situaciones normalmente encontradas, pero en la República Dominicana hasta el momento la experiencia ha sido positiva. Positiva porque los jueces de ejecución de la pena hemos entendido el rol que realizan las personas que interactúan dentro de los centros penitenciarios y ellos a su vez han entendido y respetado y han respetado lo que es la función del juez de ejecución de la pena. Eso sin dejar de decir que tanto en la actualidad como quizás en momentos anteriores existen opiniones encontradas respecto a lo que es la delimitación de la función tanto de uno como del otro. Una cuestión que ha estado en constante discusión en la doctrina jurídico-penal de todo el siglo XX y lo que ha continuado hasta la fecha es el tema de cuáles son los fines de la pena en sí. Y se ha estado discutiendo entre teorías retribucionistas y teorías de prevención general y especial. Nuestra Constitución, al parecer, asumió como finalidad esencial de la pena la necesidad que existe de que la persona pueda reinsertarse positivamente en la comunidad. A usted, desde ese punto de vista constitucional, ¿qué le parece? ¿Le parece que la pena solamente se establece para lograr reinserción o de alguna manera también para disuadir a otros de que
reincidan o que cometan las mismas infracciones que cometieron aquellos que están siendo sometidos a sanción penal? Como todo, cada situación, cada figura, cada parámetro, cada ley que surge tiene una razón. No sé, modernamente, ningún jurista, ningún pensador de estos tiempos puede razonar que, como en tiempos anteriores, que cuando una persona comete una sanción, infringe las leyes que nos rigen a nosotros como sociedad, la razón principal sea castigarlo por castigarlo. Y de eso todos estamos de acuerdo. La misión, la razón de las penas no es castigar por castigar, es cambiar la mentalidad delictiva o no la conducta del individuo. Y las leyes y las normas que a partir de que ese razonamiento surja deben ir encaminadas exactamente a eso, a buscar que a las personas que se encierra o que se le cohíbe de su libertad sea con el propósito de cambiarle su conducta y si esa sea la razón de las penas. Existen otras razones que a veces no podemos confundir. Yo entiendo que una persona que tiene un comportamiento distorsionado y que representa un peligro para la paz y la tranquilidad social, tú no lo puedes dejar permanecer durante el tiempo que tiene su comportamiento con el común denominador de la sociedad, porque está dañando a otro. Aquel que tiene un comportamiento agresivo, violento u otras razones, probablemente no puede interactuar con una persona que tiene un comportamiento pacífico, porque quizá me daña a mí o daña a un hijo mío o a un hermano. Y esa es otra razón por la cual surgen las penas o las sanciones penales. Probablemente a ti haya que aislarte durante un tiempo determinado de las demás comunes de la sociedad para que no siga dañando durante ese tiempo, pero ese tiempo hay que aprovecharlo como fin principal de las penas, en darte un tratamiento para que cuando tú regrese con una actitud, con una conducta diferente. Y la razón de las penas son, en el pensamiento moderno de justicia, son esas. Magistrado, en los últimos años, el último eslabón del sistema de justicia penal es el sistema penitenciario. Se ha visto colapsado en la mayoría de los países latinoamericanos, yo le diría que a escala mundial. Los sistemas penitenciarios recogen, obviamente, lo peor de la sociedad, y los gobiernos muchas veces, por múltiples razones, por escasez de recursos, no se olvidan, y las cárceles se convierten en cementerios de hombres vivos. En República Dominicana, en los últimos años, básicamente a partir del año 2005, se comienza la implementación de un nuevo modelo penitenciario. Eso ha traído como consecuencia que unas 16 cárceles que estaban antes en el sistema tradicional de prisiones pasaran a ese nuevo modelo de gestión penitenciaria. Ese nuevo modelo de gestión penitenciaria tiene, como usted dice, una función fundamentalmente de reinserción, de enfocarse en que las personas privadas de libertad, una vez hayan purgado sus penas, sea porque hayan cumplido la mitad de la misma y usted, como juez de ejecución de la pena, entiende que ese individuo reúne los requisitos para ya salir a la sociedad de manera condicional. Entonces, ¿cómo usted ha visto y en qué medida ha contribuido la implementación de ese nuevo modelo de gestión penitenciaria en reducir
los índices o los niveles de reincidencia en la República Dominicana, sobre todo con el enfoque novedoso de trabajar, que tal y como usted dice, en la reinserción social de esas personas privadas de libertad aquí en República Dominicana? Yo entiendo que si hay algún punto dentro de los varios que existen positivo que ha tenido la justicia dominicana en los últimos tiempos, es la implementación del nuevo modelo penitenciario en la República Dominicana. El nuevo modelo penitenciario ha sido incluso parámetro de ejemplo en otros países. Nosotros tenemos ya técnicos que actúan en el sistema penitenciario dominicano que van a otros países a orientar y a preparar para que sea implementado en otros países. Lo que sucede es que en todo sistema de justicia siempre va a estar a la merced o a la disposición de las disposiciones políticas de más arriba normales, que administran son los recursos y demás acciones en un país. Normalmente la sociedad, gran parte de la sociedad, cuando usted le habla de crear y de crear situaciones para mejorar la estadía de una persona que está privada de libertad porque cometió un delito dentro de un centro penitenciario, es probable que una gran parte de la sociedad esté indispuesta con eso, por lo que hemos dicho aquí, por la cultura y la costumbre que tenemos de que una persona cuando está dentro de un centro penitenciario o de una cárcel, probablemente son hombres muertos vivos, como también le llaman. Pero el nuevo modelo penitenciario, cónsono con las ideas modernas de lo que antes le estaba hablando de lo que es el sistema penitenciario y lo que es la reinserción social para tener una sociedad diferente y darle respuesta a la sociedad misma de la problemática que existe con respecto a la violencia, se ha estado implementando. Lo que sucede es que en ocasiones no ha tenido quizá el desarrollo, el avance debido, y por cierto debemos reconocer que en la gestión suya y en la del momento también, pero en la gestión suya hubo un avance positivo respecto a crear centro penitenciario dentro del nuevo modelo, pero que en términos económicos, yo recuerdo que como juez de ejecución yo llegué a ver y a oír ministerios públicos que decían, oye, pero en esta gestión a veces se nos olvida la calidad de nosotros los fiscales, porque se está invirtiendo mucho en los centros penitenciarios, porque es la naturaleza. Ojalá y que a todos el desarrollo de una justicia vaya en igual manera y en igual forma, pero es que es una necesidad, es una necesidad. El implementar el nuevo modelo penitenciario es una necesidad. ¿Por qué? Los políticos, los que administran las ideas políticas para mejorar la calidad humana de la sociedad dominicana, viven dando ideas de muchas cosas. Todos nos agenciamos, cada quien se quiere agenciar de que la problemática está en administrar o en derogar más dinero en una área, el otro en la otra. El médico dice que hay que derogar más dinero a la medicina, porque sin salud no hay una mejor vida en la sociedad. El periodista dice probablemente que hay que dar libertad de la expresión del pensamiento y demás cosas y de las ideas a los medios de comunicación y demás. El sistema de justicia también entiende que una problemática principal que existe es la seguridad en el país. Y si usted no fortalece el sistema de justicia, principalmente en los centros penitenciarios, se fortalece con inyección económica, para que a las personas que están ahí dentro tú cambiarle su conducta con un tratamiento real. ¿Cómo tú vas a combatir la seguridad ciudadana
donde es normal que tenemos una problemática en eso del país. Si las personas que están ahí dentro, tú no le cambias su conducta para cuando salgan no represente un peligro para la tranquilidad social, entonces ahí hay que invertir también. Y yo entiendo que la inversión principal que hasta el momento se ha hecho para combatir la seguridad ciudadana de la República Dominicana y lo que es la violencia es cuando se invierte en el nuevo modelo penitenciario, que es la seguridad de que haya un cambio de conducta. El nuevo modelo penitenciario en el momento tiene un 2.7% de reincidencia, que es todavía un número muy bajito. Eso es estadístico en estudios que hemos hecho. En el sistema ordinario, la estadística es mucho más alta. ¿Por qué? Porque a esta persona que estuvo ahí se le dio un tratamiento para que cambie su conducta, pero el que está en otro centro penitenciario no se le dio el tratamiento y probablemente quizás no podemos exigirle que su comportamiento haya cambiado. Así es. Magistrado, el juez de la ejecución está vinculado a las personas que están en las cárceles, pero en las cárceles, en las prisiones hay, o en los centros penitenciarios, como se señala ahora, hay personas que están en prisión preventiva, el mayor número, y otra parte que está condenada. El trabajo del juez de la ejecución se limita solo a los condenados. Y si es así, ¿qué tan cierto es eso? Por ejemplo, si ustedes hacen visitas regulares a esos centros penitenciarios, ¿no reciben de algún modo algunas peticiones o reclamos de las personas allí privadas de libertad en situación de preventivos? Esa es la naturaleza. El juez de ejecución, por mandamiento y establecimiento de la norma del juez de ejecución de la pena, el mismo Código Procesal Penal, tiene competencia para los penados, o condenados como le llaman, o que hay quienes llaman justiciados, para que suene más elegante jurídicamente. Y estas son personas que ya han recibido una sentencia definitiva e irrevocable. Las personas que están todavía preventivos, que tienen su presunción de inocencia viva, que no se le ha comprobado el ilícito que se le señala, no es competencia del juez de ejecución de la pena. El juez de ejecución de la pena solamente tiene una competencia que le dé el código para las personas que todavía no tienen una sentencia definitiva, y es la suspensión condicional del procedimiento, que es una medida alternativa que da el código para que las personas obtengan su libertad. Y esa persona, mediante un acuerdo que hacen ante el juez de instrucción, tanto con la víctima como con el Ministerio Público, van en libertad bajo vigilancia de medidas que se le imponen, como trabajos sociales, no tomar alcohol, entre otras medidas que el juez de instrucción entienda. Esas medidas, y durante ese tiempo que se le asigne, la figura del juez de ejecución de la pena es que le vigila, que está para visitar el lugar donde tiene su domicilio legal, su comportamiento u otro, pero el juez de ejecución de la pena solo está limitado a que si la persona incumple con la medida impuesta, la remite al juez de instrucción y su proceso sigue. O sea, solamente está para vigilar. Es la única parte donde el juez de ejecución actúa dentro del sistema de justicia antes de que exista una sentencia definitiva. Magistrado, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir hablando sobre otros aspectos que son de sumo interés y que inciden de manera determinante sobre todo en aquella persona privada de libertad. Continuamos, amigos, con principalmente en esta interesantísima entrevista con el magistrado Saulo Isabel Díaz. Magistrado, hay un tema que nos llama mucho la atención en la práctica, y es que nuestro sistema carcelario no ha hecho como ocurre en otros países, que se separan los internos dependiendo del tipo de infracción que han cometido. Hay
por ejemplo, internos que se consideran particularmente peligrosos, para los cuales incluso se establecen en muchos países establecimientos carcelarios separados, precisamente tomando en cuenta no solamente la peligrosidad, sino el tipo de atención, digamos, particularizada que merecen este tipo de internos por comparación a otros que por pertenecer a otro tipo de delincuencia, que podría ser criminalidad económica o quizá delitos de menor cuantía, ameritan un tratamiento quizás menos intenso que esto. ¿Cuál es la situación en República Dominicana y qué tratamiento se da a los internos dependiendo del tipo de infracción, si es que existe algún tipo de distinción que merezca ser comentada? Esas son aspiraciones que los jueces de ejecución tenemos y yo entiendo que el sistema penitenciario debe tener, pero que las cosas vienen dadas según las condiciones principalmente económicas, la disposición, como dije anteriormente, política y demás. Pero en un país como el de nosotros todavía no hemos podido lograr que ese tipo de centro penitenciario, según la tipología del delito, sean tratadas a la persona o sean recluidas a la persona según el tipo de delito. Yo entiendo que eso sería lo ideal, como vuelvo y repito. Aquí sí tenemos que en el nuevo modelo se ha implementado y hay ahora mismo 2 centros penitenciarios de cumplimiento especial, que son estos tipos de cárceles semiabiertas. Sí, semiabiertas para personas de delitos menores, muy menores, de infracciones menores. Y esto fue principalmente extraído de la idea de unos centros penitenciarios en Alemania, en otros sitios, en otros lugares donde hay un sistema penitenciario mucho más desarrollado que el de nosotros. Y la idea de estos centros es que una persona, por ejemplo, está condenada a 20 años y tiene 19 ya cumplidos en un centro normal, ordinario, o 19 y medio, apenas le faltan 6 meses para ir a la calle. Debe existir, como ya nosotros tenemos, un centro donde esa persona vaya a tener una adaptación porque va a salir a la sociedad, normalmente una sociedad donde tiene más de 19 años, que no interactúa socialmente, que probablemente no le frena a un motorista en los pies cerca porque tiene 19 años, prohibido de su libertad en un centro penitenciario normal. Entonces esa persona debe ir a un centro como ese, especial, de cumplimiento especial, semiabierto, donde probablemente lo dejen ir a su casa 1 o 2 días a la semana y debe regresar, porque es una persona que no representa un peligro de fuga, ya que si está condenado a 15, a 20 y apenas le faltan meses o le falta 1 año, ya tiene 19 cumplidos de 20 o 14 cumplidos de 15, no se va a fugar. Y ese tipo de centros sí apenas tenemos, poco a poco ya tenemos 2, porque también hay uno para mujeres nuevo que ha surgido en San Cristóbal y tenemos uno en la provincia de Santo Domingo, de cumplimiento especial de pena. Magistrado, ciertamente, tal y como usted lo manifestaba, en el nuevo modelo penitenciario de República Dominicana se han hecho grandes esfuerzos, sobre todo con la incorporación de actividades novedosas, sobre todo actividades que llevan a esta persona privada en libertad a estar en constante ocupación. Es decir, una especie de se han incorporado diferentes tipos de terapia. La terapia ocupacional, que tiene que ver creándole una serie de actividades de carácter económica, como en las áreas productivas, donde existen las granjas de gallinas, las granjas de conejos, existen las hortalizas, existen los cultivos en sentido general, existen los invernaderos, pero también hay un aspecto fundamental que distingue al nuevo modelo penitenciario de República Dominicana, que tiene que ver con la educación. Es decir, fíjese que por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra gestión, dejamos, antes de irnos de la Procuraduría General de la República, asistiendo a diferentes universidades del país, porque se firmaron convenios con casi todas las universidades de República Dominicana, se dejaron alrededor de unos 120 internos
que estaban cursando, no sé a qué nivel están, quizá usted puede orientarnos, cursando diferentes carreras universitarias, derecho, psicología, administración, contabilidad, psicología, en distintas universidades con las cuales la Procuraduría General de la República realizó convenios. Pero por otro lado, recuerdo que en nuestra gestión se llegó a un acuerdo con la Asociación Dominicana de Ahorros y Préstamos y se le proveyó de préstamos a ex internos que habían pasado por el nuevo modelo penitenciario, que tenían la intención de montar algún tipo de empresa. No sé cómo ha seguido esto evolucionando usted como juez de ejecución de la pena. Otro aspecto también novedoso que logramos incorporar tenía que ver con las casas del Redentor, es decir, una alianza estratégica entre el nuevo modelo penitenciario y la Iglesia a través de la Capellanería General de Prisiones que dirige, creo que todavía la dirige el fray Arístides Jiménez Richardson. Y la verdad que todo esto llamó mucho a la atención a los demás sistemas penitenciarios del mundo y tomaban, como usted decía, el nuevo modelo penitenciario de República Dominicana como ejemplo. ¿Cómo usted, como juez de ejecución de la pena, ha visto que esto ha impactado, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con la disminución del círculo vicioso de la criminalidad en República Dominicana? Mire, en principio, cuando comencé a hablarle de lo que era el nuevo modelo penitenciario, algo maravilloso y que yo entiendo que es una necesidad, ha sido de manera extraordinaria, impactante. Cuando tenemos técnicos dominicanos que actúan dentro del sistema penitenciario y que son contratados para ir a otros países dentro del nuevo modelo penitenciario. Como el caso, por ejemplo, de Roberto Santano, que es consultor de Naciones Unidas. Correctamente, y existen también otros técnicos de los que trabajan ahí, subdirectores y eso. Lo que sucede es que se le ha dado seguimiento principalmente a esas actividades que fueron implementadas durante la gestión suya en la Procuraduría, actividades principalmente maravillosas, como de autosostenimiento en algunos centros. Por ejemplo, en el centro de Najayo Mujeres existen ahí panadería, salones donde de belleza. los internos o las internas trabajan en esa panadería, ganan un dinerito para ayudar a sostener a sus hijos probablemente y familias que están fuera, pero al mismo tiempo les sirve, que es lo que los jueces de ejecución tenemos de manera más importante pendiente, les sirve de terapia, les sirve de tratamiento conductual durante el tiempo que están ahí cumpliendo. A eso se le ha estado dando seguimiento. La problemática que nosotros vemos que quizás no es culpa es el avance, porque es una realidad, pero todavía apenas un 30-35% de las personas que están privadas de libertad de manera definitiva es que gozan del nuevo modelo penitenciario. Cuando nosotros todavía hablamos de que tenemos en el sistema penitenciario de nosotros un centro como La Victoria, que está diseñado para 1.200 personas y que tiene 8.000 y pico de personas, 8.400 y algo de personas, es que el sistema penitenciario de nosotros debe el Estado atenderlo a que siga en avance y no se detenga las gestiones del nuevo modelo. Le estoy poniendo apenas de ejemplo un centro. ¿Por qué? Porque si no avanzamos a que en una proyección, y yo entiendo que no existe la riqueza de un país como el nuestro para convertir a todos los centros penitenciarios, a todas las cárceles, en nuevo modelo de la noche a la mañana, porque existen condiciones económicas diferentes, yo entiendo, pero deben existir las proyecciones de que a la vuelta de un año, de dos, si nosotros tenemos en el país 39 centros penitenciarios, por ejemplo, y entendemos que
que existen 18 en el nuevo modelo. Tenemos que tener una proyección que para dentro de un año van a haber 25 o 24 o 22 dentro del nuevo modelo. Por esa proyección deben estar conjuntamente con nosotros, que es lo que nosotros los jueces de ejecución de la pena aspiramos que suceda. Pero todo eso no se hace sin una voluntad política primero, económica, y aunque los actores que interactuamos en justicia entendemos la problemática y tenemos la inquietud, pero muchas veces estamos atados de manos para ese tipo de cosas, que yo entiendo que en estas gestiones se le ha dado importancia y se ha avanzado, porque cuando tú empiezas de cero y llega alrededor de un 30-35%, se ha avanzado, pero la inquietud mía es que siga avanzando. Muy bien, magistrado, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tocando temas que son de sumo interés para los amigos televidentes. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy contamos con la grata presencia del magistrado Saulo Isabel Díaz, juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional, pero además un distinguido jurista dominicano que comparte su función de magistrado, juez de ejecución de la pena con la labor académica, un profesor universitario, sobre todo en el área penal, en importantes universidades de este país. Magistrado, pues la verdad que este es un tema apasionante, el tema que a usted le ha tocado la gran responsabilidad de dirigir durante muchos años ya, incluso como coordinador de los jueces de ejecución de la pena. Usted con mucha razón dice que este es un tema que requiere de mucha voluntad política para avanzar, y sobre todo con la gran preocupación por parte de la sociedad con el tema de la seguridad ciudadana. No nos hemos detenido a pensar el impacto positivo que tiene para la República Dominicana, sobre todo para ese tema tan sensible como la seguridad ciudadana, lograr reducir los índices de reincidencia, porque reduciendo los índices de reincidencia estamos poniéndole término al círculo vicioso de la criminalidad. Es decir, el individuo que entra a la cárcel, que sale, que vuelve, que sale, que vuelve, pero que cada vez que entra y que sale, sale especializado en diferentes modalidades de actividad delictual. En su experiencia como juez de ejecución de la pena, sobre todo cuando a usted le toca valorar la libertad condicional, yo sé que le llegan un sinnúmero de solicitudes de personas que ya de una u otra manera han cumplido con la mitad de la pena. ¿Cuáles son los parámetros, magistrado, que se toman en cuenta para determinar si una persona está en condiciones ya, porque ha cumplido la mitad de la pena, de otorgársele esa libertad condicional? Normalmente debo ser un poco sincero al respecto y respecto a su pregunta. De los jueces de ejecución de la pena a nivel nacional, el que menos libertad condicional conoce soy yo, porque no tengo un centro penitenciario de mi vigilancia directamente, y el reglamento habla de que competente el juez de ejecución de la pena que vigila o tiene a su cargo territorialmente los centros penitenciarios. En el distrito teníamos o tenemos el centro de retención, pero no de cumplimiento, de Ciudad Nueva, y que en su momento yo he conocido libertad condicional, se ha conocido ahí, pero que normalmente han sido muy escasos, Pero sí, como soy un inquieto y un estudioso al respecto, y como coordinador nos mantenemos en reuniones y en comunicaciones con los demás jueces,
la ley 164, que es la que rige conjuntamente con el artículo 444 del Código Procesal Penal, pero la 164, que es la que rige, tiene un grupo de requisitos y demás que debe ponderar el juez al momento de examinar una solicitud de libertad condicional. La libertad condicional es el derecho que adquiere un condenado o penado cuando cumple privado de libertad la mitad de la pena que le fue asignada, que es algo potestad del juez de ejecución otorgarla o negarla dependiendo de lo que le llaman los presupuestos que presente ese interno y de la consideración que tenga el juez de si está apto para ponerse en libertad. Es una libertad condicional, el nombre lo dice. Usted va a estar en libertad, usted puede, el juez debe entender o entiende que está apto para reinsertarse a la sociedad. Y todo eso va a ver con la información que le da los actores internos, los directores y demás que actúan dentro del centro penitenciario donde la persona ha estado cumpliendo. ¿Cómo ha sido su comportamiento? ¿Cuántos cursos de lo que se dan ahí o de lo que se ofrecen la persona ha participado? ¿Ha tenido alguna reyerta? ¿Ha tenido algún acto de violencia o no? O de situación durante el tiempo que ha estado. Además, los garantes y garantías que presente de que se va a reinsertar a un trabajo. Normalmente se le exigen lo que le llaman un garante, una persona que le ofrece, sea privado o público, un trabajo a la persona que va a salir de libertad condicional. Se le tiene que estar bajo vigilancia de medidas que el juez de ejecución vigila, como ir periódicamente donde el juez a presentarse. Tiene un impedimento de salida del país, entre otras cosas que es ponderada por el juez de ejecución que está apoderado para conocer su libertad condicional. Magistrado, usted señalaba desde el inicio que el juez de ejecución está llamado a tutelar los derechos de los sancionados o penados. Y cuando usted hacía referencia en el segmento anterior a esa otra, digamos, cruda realidad de nuestro sistema penitenciario, por el ejemplo de la victoria, que más que una victoria, una derrota, ¿no? Eso pone de manifiesto que debe ser muy grande la demanda de tutela de derechos. Aparte de esas instituciones como la que usted acaba de explicar, ¿no?, de la libertad condicional, así muy brevemente, ¿para qué otras cosas tocan las puertas del juez de la ejecución de la pena las personas que están condenadas en las cárceles dominicanas? El juez de ejecución de la pena es que determina la extinción de la pena por prescripción. Para poner un ejemplo, y eso las personas van mucho donde el juez de ejecución a exigir que prescribió su pena. Ojo con esto, a veces es confundible lo que es la prescripción de la acción penal con la prescripción de la pena. Es diferente. El artículo 439 del Código Procesal Penal establece lo que es la prescripción de la pena y cuál es la modalidad y la forma cuando prescribe una pena. Por ejemplo, el sistema de justicia y el derecho requiere que cuando una persona es condenada de manera definitiva, el Estado no lo mantenga en un estado o en un limbo de justicia. Probablemente esa persona estaba en libertad durante el proceso, nunca se mantuvo en su casa, el Estado nunca hizo ningún movimiento para llevarlo a un centro penitenciario a cumplir una pena de 2, de 3, de 4, de 5 años, en un tiempo que el 439 del Código Procesal Penal establece, le prescribe y ya no puede ser ejecutada esa pena. A una persona que está condenada a más de 5 años, la pena le prescribe a los 10. Si está condenada a 5 años o menos, la pena le prescribe a los 5 años. Y si está condenada a una pena privativa de libertad, si está condenada
a una sanción que no es pena penal, pero que no es pena privativa de libertad, como multa, entre otras, las penas prescriben al año. Eso está establecido en el 439 del Código Procesal Penal. Otra del trabajo que tiene el juez de ejecución de la pena, que en otros países le llaman juez de vigilancia de la pena, porque debe vigilar, y es algo que debe fortalecerse en nuestro sistema de nosotros. A los jueces debemos ser fortalecidos al respecto. Es las medidas alternativas que tiene el Código Procesal Penal para que las personas obtengan su libertad. No es un secreto que los centros penitenciarios están repletos de personas privadas de libertad regularmente preventivas. El Ministerio Público y lo que es la naturaleza misma, lo que le llaman, lo que hacen los acuerdos para las personas obtener su libertad, está lo que se llama la suspensión condicional de la pena. Y es una medida que establece el código donde una persona es condenada por una pena, por ejemplo, a 3 años por una pena menor o por un delito menor. Lo condenan a 4 años. Y en un común acuerdo, con el Ministerio Público, ante el juez que lo juzga, en la fase de que está juzgada, entra en un acuerdo, existen unos requisitos, que admita los hechos, que la víctima, si existe, que debe existir, porque cuando se trata en caso de droga, la víctima es la sociedad, pero tiene su representante, que es el Ministerio Público. Pero si existe una víctima en otro tipo de sanciones, con otro tipo de proceso, esté acorde con que haya este acuerdo, y existe lo que se llama la suspensión condicional de la pena. Los centros penitenciarios, los jueces de ejecución estamos llenos porque tenemos que vigilar, nosotros principalmente la ejecución de la pena del distrito, en Cristo Rey, en Villa Consuelo, en Villa Juana, donde tenemos personas que están en libertad bajo vigilancia y que tenemos que visitarlo. Y que tenemos que darle, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos un programa de charlas que le damos a esas personas que están en libertad para mantener un contacto con ellas, y tienen que ir al tribunal a recibir una charla en convenio que hemos hecho con psicólogos para que nos asistan, y tenemos ese contacto y esa interacción con la persona que está en libertad, que es uno de los trabajos principales que tenemos, además de la libertad condicional, entre otros. Magistrado, caramba, el tiempo es un dictador en televisión, y la verdad que ha resultado una hora insuficiente para tratar con usted todos los temas de importancia y de interés para la ciudadanía, como son los que abarcan toda su competencia. De manera que a quien principalmente queda abierta la posibilidad de una nueva comparecencia suya, claro, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, que sabemos que es muy escasa. De todas maneras, los compañeros Ramón, Pedro y un servidor estamos profundamente agradecidos de su participación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.